Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco. Y hablando de chismes, hoy tenemos un tema que honestamente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Sí, de esos que te hacen decir, ¿pero qué está pasando aquí? Como ya habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Más específicamente vamos a destapar la razón detrás del no de Hande a una nueva colaboración con Kerem. Y es que para los que no están al tanto o vivieron debajo de una piedra por un tiempo, Hande y Kerem, además de ser dos de los actores más importantes de Turquía, fueron pareja en la vida real. Su relación, nacida al calor de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam para los más puristas, fue un bombazo. Un cuento de hadas moderno que nos tuvo a todos suspirando y esperando con ansias cada nueva foto, cada vídeo, cada gesto, hasta que, como suele pasar en estos cuentos, la magia se acabó. Y ahora, la pregunta del millón, ¿por qué Hande rechazó la oportunidad de volver a trabajar con Kerem? ¿Qué hay detrás de este no que ha dejado a los fans con el corazón roto y a los productores con la cabeza echando humo? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo. Vamos a analizar las posibles razones, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la información confirmada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí, en este canal, les mantenemos al día con todas las novedades del mundo de las series y el entretenimiento turco. Así que suscríbanse, es gratis y nos ayudan un montón. Ya está, dicho esto, vamos al grano. El mundo del espectáculo es un laberinto lleno de rumores, secretos y misterios, y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no es la excepción. Después de su ruptura, cada paso que daban, cada proyecto en el que se embarcaban, era analizado con lupa. Y obviamente la posibilidad de una reunión profesional era algo que despertaba una enorme expectativa, sobre todo entre los fans de Love is in the Air, que soñaban con ver a Eda y Serkan, sus personajes, de nuevo juntos en la pantalla. Así que cuando surgió la posibilidad de que Hande y Kerem volvieran a compartir set, la noticia generó un revuelo monumental. Los fans, esperanzados, se preparaban para lo que podría ser el regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Los medios, ávidos de primicias, comenzaron a especular sobre el proyecto en cuestión, sobre el papel que cada uno interpretaría, sobre la química que podrían volver a despertar. Pero, como ya sabemos, la historia dio un giro inesperado. Hande, para sorpresa de muchos, dijo no. Y aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Por qué rechazar una oportunidad tan tentadora? ¿Qué motivó a Hande a tomar esta decisión? Las razones pueden ser múltiples, y algunas de ellas son más obvias que otras. La primera y quizá la más evidente es la complejidad de la relación entre ambos. Hay que recordar que aunque su historia de amor en la vida real fue muy seguida, su ruptura fue pública y dolorosa. Aunque ambos han demostrado madurez y profesionalismo, es lógico pensar que trabajar juntos, después de haber compartido una relación sentimental, podría resultar incómodo, o al menos delicado. Las heridas del pasado, por muy cicatrizadas que estén, pueden resurgir, y mantener una dinámica profesional saludable, cuando hay sentimientos de por medio, puede ser todo un desafío. Además, hay que considerar que después de la ruptura, Hande y Kerem han seguido caminos profesionales distintos. Hande ha consolidado su carrera como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando proyectos exitosos y convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, y ha estado expandiendo su carrera a nivel internacional. Reencontrarse en un proyecto podría implicar la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas, y quizás, de volver a una situación en la que la sombra del pasado fuera constante. Otra posible razón, aunque menos directa, es la necesidad de preservar su imagen pública. Después de una ruptura, la opinión pública puede ser implacable. Un reencuentro profesional, sobre todo si no funciona como se espera, podría generar más especulaciones, más rumores y más atención negativa. Hande, como profesional, podría estar buscando evitar esa exposición innecesaria, protegiendo su vida privada y enfocándose en sus proyectos actuales. Pero, dejando de lado las razones más obvias, también hay que considerar las razones menos visibles. Podría ser que el proyecto en cuestión no encajara con los intereses profesionales de Hande. Quizás el guión no le convencía, o el personaje.
no representaba un desafío interesante para ella. Es importante recordar que los actores, como cualquier profesional, buscan proyectos que les permitan crecer, explorar nuevos registros y demostrar su talento. Si el proyecto no cumple con esas expectativas, es comprensible que se niegue a participar. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Ande simplemente no quisiera revivir la experiencia de trabajar con Kerem. Aunque fueran profesionales, la cercanía, la convivencia en el set, los momentos de tensión, todo eso podría resultar agotador. Quizás Ande prefiere mantener la distancia y evitar cualquier situación que pudiera perturbar su tranquilidad y su bienestar. Y claro, no podemos olvidarnos de las especulaciones y los rumores que siempre acompañan a estas situaciones. Se ha hablado de posibles desacuerdos creativos, de presiones de terceros, e incluso, de que la decisión de Ande estuviera influenciada por su actual pareja, Hakan Sabank. Aunque no hay nada confirmado, este tipo de rumores siempre rondan en el mundo del espectáculo, y contribuyen a generar aún más misterio. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Pues lamentablemente no mucho. Ni Ande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre el tema. Han mantenido un silencio prudente, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Ande han filtrado información, sugiriendo que la decisión fue tomada por razones personales, y que no había ningún conflicto profesional de por medio. Otros rumores, por otro lado, señalan que la propia Ande, tras la insistencia de los fans, habría pedido al equipo de producción que le planteara una readaptación del proyecto para que ella aceptase. Lo que significaría que el papel femenino, en la serie, cambiaría de enfoque y de manera que no le hiciera coincidir con Kerem, sino con otro actor. Evidentemente estas son solo especulaciones. En resumen, la negativa de Ande Erçel a colaborar con Kerem Bürsin en un nuevo proyecto ha generado un gran revuelo, y ha desatado un mar de especulaciones y rumores. Las razones detrás de esta decisión pueden ser múltiples, desde la complejidad de su relación, hasta la necesidad de preservar su imagen pública, pasando por motivos profesionales o simplemente personales. Lo cierto es que hasta que Ande o Kerem no se pronuncien al respecto, todo seguirá siendo un misterio. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Ande rechazó esta colaboración? ¿Creen que es una decisión acertada, o les hubiera gustado verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenlo en los comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y bueno, con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan mantenido al tanto de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Hemos analizado las posibles razones detrás del rechazo de Ande Erçel a trabajar con Kerem Bürsin, explorando desde la complejidad de su relación, hasta posibles razones profesionales y personales. Hemos repasado los rumores y especulaciones que rodean este tema, y hemos intentado arrojar algo de luz sobre este misterio. Recuerden que este es solo el comienzo. El mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y nosotros, en este canal, nos encargaremos de mantenerlos informados. Estén atentos a los próximos vídeos, porque tenemos mucho más que contarles. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos? Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.